En este video comenzaremos con el primer tour de Isla de Pascua o Rapa Nui, donde visitaremos varios sitios arqueológicos, además de adentrarnos en uno de los sistemas de cavernas más largos del mundo. Si no te quieres perder esto y mucho más, quédate que te lo mostraremos. Las entradas para visitar el Parque Nacional Rapa Nui se pueden comprar de manera física en oficinas de atención de la feria artesanal y de forma online a través del sitio web rapanuinationalpark.com. Lo ideal es comprar la entrada del parque por internet, pero si no lo has hecho, hicimos acá una parada en la feria y aquí puedes adquirir tu entrada a los parques. Vale alrededor de $20 para nacionales y 80 para extranjeros. Acá atrás puedes ingresar y puedes adquirir tu ticket. El ticket es solamente para entrar a los puntos turísticos, que sí o sí tienes que llevarlo, pero aparte de eso tienes que contratar los servicios de un guía o una excursión, que la excursión te incluye el guía. Aquí vamos a conocer un poco acá. Para comprar las entradas del Parque Nacional Rapa Nui solo tienes que ir a la página oficial rapanuinationalpark.com y seleccionar tickets, y ahí te va a llevar a la página donde está compra tu ticket, le das comprar y de ahí puedes ver las diferentes opciones para comprar la entrada, tanto los visitantes nacionales, los niños visitantes nacionales de 7 a 12 en 10.000 pesos, los visitantes adultos en 20.000 pesos, los visitantes internacionales adultos vienen siendo unos $80, que son unos 76.000 pesos, y los visitantes internacionales niños de 7 a 12, que viene siendo unos $40, unos 38.000 pesos chilenos. Este ticket te permite visitar solamente una vez tanto Orongo, que es el sitio donde se realizaba la competencia del hombre pájaro, y Rano Raraku, que es la fábrica de los moais. De igual manera puedes disponer de servicios de baño tanto en Orongo como Anaquena y Rano Raraku. Desde la apertura de la isla al turismo en agosto de 2022, para visitar los sitios del Parque Nacional Rapa Nui es obligatorio ir acompañado por un guía local acreditado. Si no has contratado aún los servicios de alguno, te recomiendo Tumatur Rapa Nui para realizar los tours, donde se dedican a ofrecer una experiencia única e inigualable que va más allá de la simple visita turística. Bueno, comenzamos el primer día del tour. Vinimos en esta camioneta que está aquí atrás. La guía se llama Taurangi o algo así, pero dijo que le dijéramos Tau. En lo alto del acantilado de Orongo, en Isla de Pascua, se realizaba la ceremonia del hombre pájaro, Tangata Manu, un ritual sagrado para otorgar el poder político y espiritual de un clan por un año, marcando un momento clave en la cultura y liderazgo Rapa Nui. Les presento esta historia animada para conocer un poco más sobre este interesante evento. En la vasta inmensidad del Océano Pacífico, en la Isla de Pascua, habitaba el pueblo Rapa Nui, constructores de los majestuosos moais y guardianes de una cultura profundamente arraigada en la espiritualidad y la competencia entre clanes. Pero con el tiempo, la escasez de recursos y la rivalidad entre las tribus sumieron a la isla en conflictos constantes. Para evitar guerras y mantener el equilibrio de poder, nació la tradición del Tangata Manu, la prueba del hombre pájaro. Cada año, los clanes más importantes de la isla enviaban a su mejor guerrero, conocido como Hopu, a competir en una prueba extrema de fuerza, valentía y resistencia. El líder del clan del vencedor se convertiría en el rey sagrado de Rapa Nui por un año y se le consideraría el elegido del dios Make, la deidad suprema de la isla. El día de la gran prueba, los habitantes de la isla se reunían en la aldea ceremonial de Orongo, en lo alto de los acantilados, donde los sacerdotes y ancianos invocaban a Make con cánticos y rituales. Era el momento de que los guerreros descendieran hacia el mar en busca del huevo sagrado del Manutara, un ave marina que anidaba en el islote de Motu Nui. El silencio se apoderó del lugar cuando los Hopu, con sus cuerpos cubiertos de tatuajes y pinturas de guerra, se prepararon para descender por los escarpados acantilados. Desde las alturas de Orongo, la caída era mortal, pero solo los más hábiles podían sortear el peligroso descenso. Descalzos y sin más apoyo que sus propias manos y pies, los guerreros se aferraban a las rocas, mientras el viento marino golpeaba sus cuerpos. Uno a uno lograban alcanzar la base del acantilado, donde las olas rompían con furia contra la piedra. Pero el descenso era solo el principio. Ahora debían enfrentarse a la siguiente prueba.
La travesía a nado hasta Motu Nui, un islote que se alzaba en el horizonte, hogar de las preciadas aves Manutara. Las aguas que separaban Rapa Nui de Motu Nui no eran tranquilas. Los Hopu debían nadar largas distancias, enfrentándose a fuertes corrientes y al acecho de tiburones que merodeaban en las profundidades. Para ayudarse en la travesía, muchos utilizaban flotadores naturales hechos de juncos secos llamados paua, que les permitían resistir el agotador trayecto. Los nadadores más fuertes avanzaban rápidamente, mientras otros quedaban atrás, víctimas del cansancio o de las aguas traicioneras. Solo los más resistentes llegaban a Motu Nui, donde los nidos de las aves Manutara los esperaban. Pero la prueba aún no terminaba. El objetivo era claro. El primer guerrero que encontrara un huevo intacto del Manutara y lo reclamara sería el vencedor. Sin embargo, no era una tarea fácil. Las aves protegían sus nidos con fiereza y los Hopu debían escalar los riscos del islote con suma cautela para no romper el huevo. Cuando finalmente uno de los guerreros lograba encontrar el preciado huevo, debía resguardarlo con su vida. Los demás competidores podían intentar robárselo, y un descuido significaba la derrota o incluso la muerte. Con el huevo en su poder, el guerrero vencedor iniciaba el camino de regreso. Debía descender cuidadosamente, nadar de vuelta a Rapa Nui y subir nuevamente los acantilados hasta Orongo, todo mientras protegía su frágil trofeo. Al llegar a la cima, el Hopu entregaba el huevo intacto a su líder, quien era proclamado Tangata Manu, el hombre pájaro, y gobernaría la isla con el favor de Make durante un año. Como muestra de su transformación, se rapaba el cabello y se aislaba en una cueva sagrada, desde donde recibiría visiones y mensajes de los dioses. El resto de la isla celebraba con danzas, cánticos y ofrendas. La victoria de un clan significaba un año de supremacía, pero también de responsabilidad. La tradición aseguraba que el poder se renovara constantemente y que la isla no se sumiera en un conflicto interminable. Con la llegada de los europeos y el contacto con el exterior, esta práctica fue desapareciendo, pero su historia sigue viva en las leyendas de Rapa Nui. La prueba del hombre pájaro es un testimonio de la fuerza, la fe y la lucha de un pueblo por sobrevivir en uno de los lugares más remotos del planeta. Esperando a que este pájaro anidara. Ya, el primero que lo encontrara se devolvía. El trayecto acá se ve muy corto, pero en realidad es súper largo. Y la subida también, yo no sé, hasta el día de hoy me pregunto cómo. El subir igual era riesgoso, entonces igual tú arriesgabas tu vida en la competencia. Pero como dijo la señora, es un honor para ellos hacer esta actividad porque era lo máximo. O sea, ibas a hacer rey por un año, podías gobernar todas las tribus de la isla y aparte tenías el derecho de ser tratado, que digamos, como mirado, no sé cómo decirlo, tenías como el derecho de ser enaltecido como rey por un año. Las casas que utilizaban las personas que iban a competir en la competencia aquí que hacían del hombre pájaro, y ya hasta esa isla a buscar el huevo que anidaba un pájaro que estaba allá y regresar hasta acá, y era el ganador y era el que reinaba por un año. Así que aquí vivían para poder realizar esa competencia. La gente los va a sacar para hacer, no sé si han escuchado sobre la Tapati, la Panui. No, ustedes no, nada. La fiesta. Sí, el festival más grande de la Polinesia es la Tapati de la Panui. Es un festival que lo hacen en febrero. La gente todavía baja, se puede bajar incluso, a sacar, a recolectar estos totoras que se llaman para hacer balsa. Y la Tapati es como lo único, es como lo más cercano a como la experiencia ancestral. Parece que la gente se le recomienda harto venir en esas fechas. Ahí ven como que el proceso de competencias ancestrales, de bailes ancestrales. Estamos acá en el volcán Ranucau. Como dijo la chica, este fue el volcán que fue divisado en las premoniciones que tuvo la persona que dijo que habían que irse de la isla donde vivían antes porque se estaba hundiendo y fueron en busca de nuevas tierras. Este volcán, según tiene 200 tantos metros de profundidad,
1,6 kilómetros de extensión. Por allá vemos lo que es la abertura por el cual hacia donde iba el magma o el material que el volcán expulsaba. Acá el volcán tiene una laguna, en el cual vemos algunos puntos verdes, y allí está la totora, que es el material que utilizan como para hacer las balsas y el cual lo utilizan para flotar e ir hasta buscar el huevo en la competencia del hombre pájaro. Estamos ahora en Binapu. Lo que tenemos atrás es una plataforma donde montan los moai. Pero esta plataforma es distinta a las otras. Y hay una persona que se llama Tupac Yupanqui, que es una persona que vino de la cultura inca. Y si podemos ver, las líneas de las piedras tienen mucha similitud a como están en Machu Picchu. Además que cuando esa persona llegó, acá no tenían contacto con extranjeros, así que lo creían como personas que llegaban dioses. Así que es muy interesante, más que los moai, es cómo está construida la plataforma en este punto. Hemos llegado a Hunapao y es la fábrica de los sombreros. De acá es donde se saca la piedra, que es de color rojizo, para poder realizar los sombreros de los moais. Vamos subiendo allá. Ahí está el mar. Así que sigamos subiendo para allá arriba. Aquí estamos en la cima de lo que es el volcán, que utilizan la piedra para hacer los sombreritos de los moais. Podemos ver allá, por aquel lado, la piedra expuesta. Esto es un volcán. También de este lado podemos ver la tierra de ese color, que utilizan una fabricación que se llama kai, que lo utilizan también para pintarse las fiestas. También una manera antañamente de ocultar la identidad de las personas que venían a un sentido de guerra. Estamos en Ahu Akibi. Ahu Akibi es la plataforma que representa a los 7 exploradores que fueron mandados por Ahu Maka para encontrar nuevas tierras, para implementar la nueva civilización, Rapa Nui. Estos tienen la particularidad que son los únicos 7 moais, o la única plataforma que los moais miran hacia el mar. Todas las demás miran hacia adentro de la tierra como protección a su gente. Si buscas en YouTube puedes encontrar la manera en cómo fueron restaurados esta plataforma. Ya después todo era literalmente una casa bota. Por fuera se veían chicos, pero por dentro son súper fuertes. Ya, y por aquí hay altos vestigios, si van caminando y abren el ojo van a ir cachando que... Pero estas son como las paredes. Esa es la base. La base de las casas. Sí. Esto así, ¿cierto? Ajá. Ya, esto debería ser así. Es una casa bote. Tiene la estructura del bote. Ah, entonces, ya, que arriba. Claro, esta es la base. Entonces, en los hoyos que ellos hacían, ponían las estructuras que son las maderas. Las ponen así, en forma de bote, que digamos.
y después eso lo se cubre con pasto, en este caso, o paja, maleza vegetal. No había otra cosa para cubrir el techo. Entonces, claro. En el sector Anatepaju o la cueva de los cambures, porque si vamos por allá está llena de plantas de cambures. Aquí vamos a sumergirnos en esta cueva que tiene origen volcánica. Se formó cuando los volcanes lanzaban la lava y creaban como tubos, por el medio iba la lava incandescente y el exterior era un poco más frío, así que quedaba solidificada. Esta cueva también fue usada para refugio ya por su extensión y también para sembrar cambures o bananos, paltas u otros vegetales. Así que vamos, te llevo, acompáñame a disfrutar de la cueva de los cambures. Es la piedra matá, es la piedra con que hacen las pilas de los moais. Tiene creencias que tiene poderes mágicos. Así que es buen augurio la piedra. Y la encontramos acá dentro de la cueva. Vamos a explorar y seguimos explorando la cueva. Encendí la linterna, yo traje la linterna. Las usaban para Y entramos. Cae un poco de agua del techo de la cueva. Falta un poco de agua en el suelo. Colocar mi linterna. Me viene preparado. Es el número de piedra que la gente confeccionaba para hacer un horno o una cocina. Ya esto es una cocina ancestral. Hoy última guías que tienen, no tenemos fuego para que la gente esta piedra que se este tipo de sacan que tiene como pequeños ruidos, esa piedra se usa especialmente para cocinar. Incluso esa es la piedra que usan para hacer el curado. No sé si saben cómo funciona el curado. Ellos calientan la piedra primero, hacen la piedra. Por tener como edificio de pequeños hoyos que digamos, es mucho más fácil de que se evapore la piedra, por así decirlo, que se calienta. Entonces, luego de ser calentada la piedra, ellos podían poner lo que querían cocinar y se podía calentar. Así funcionaba, o sea, con la hoja de plátano. Y así funcionaba cocinar. Parece al final que le manda. Desde ya vamos a entrar a la parte más oscura. Aquí es donde más utilizamos la linterna. Apagamos la linterna un momento para ver cómo se ve oscuro. El piso está liso. Mira cómo está la humedad. Cae el agua. Cae el agua de allá de arriba.
encontramos otra ventana. Aquí nos encontramos, vendría siendo como un vivero, ya que es un orificio. Y acá lo utilizaban como un jardín para plantar. Eso que está ahí es un palto que sobresale el orificio. Y seguimos descubriendo la cueva por allá. Sigamos por allá. A ver. Por aquello lado debemos continuar. Uno de agua aquí abajo, menos mal que me traje los zapatos impermeables. Aquí se pone un poco más interesante. Está como más estrecho. Está como más estrecho. Por allá vemos una de las ventanas. Looks up. Y ya venimos. Ay, por acá hay otra abertura. Por ahí tenemos una abertura. Y por ahí hay otra. Pero nosotros seguimos caminando para allá. Pues uno deja los sesos con estas piedras que están bajitas. Estas cuevas las utilizaban de refugio porque son amplias. Bueno, igual sembraban, así que tenían bastantes comodidades. Podemos ver varios hoyos. Venimos por acá. Tau la guía. Y tenemos que salir por ahí. Viajando con Junior. Por ese orificio vamos a salir. Ya la señora salió, así que todos podemos. No hay que ponerse límites. Vamos a salir por la salida de la cueva. Edificio donde estaba la mata planta. Y ya estábamos nosotros. Vimos. Y ahora nos vamos por allá. Estamos recorriendo Rapa Nui, localidad de Pascua. Con la salida de las cuevas del Plátano, culminamos el tour número 1 y regresamos a Angaroa, que es el pueblo. Pero en camino le comenté a la guía que había escuchado que había un jardín botánico, lo que ella me comentó que pasaríamos en el camino. Así que le pedí que me dejara allí, ya que regresamos a las 13 horas y todavía había día por aprovechar. Si has llegado hasta acá y te ha gustado el video, no olvides en suscribirte, que solo te tomará unos segundos. Dale like y comparte con tus amigos.
Así que nos vemos en el próximo video del Jardín Botánico de Isla de Pascua.